¿cómo estás? Soy Vicky y hoy les traigo un envío bastante interesante. Empezando les voy a decir que les mentí. Les mentí. Dice crear un presupuesto desde cero, pero creo que al momento de estructurarlo no lo estructuré así. Así que de entrada vamos mal porque ya les mentí. Entonces, yo hoy no les voy a contar cómo hacer como tal un presupuesto desde cero, sino esos tips y esas cositas que creo que tienen que tener en cuenta al momento de crear un presupuesto desde cero. Porque no es solamente ponernos como en materia, ponernos como con números, ponernos solamente así, sino hay que ciertos parámetros que no tenemos en cuenta y por eso cuando hacemos un presupuesto no nos funciona. Entonces, por eso les quise traer, o sea, si es como hacer un presupuesto, pero son más como tips y cositas así. Vamos a ver, vas a ver que les va a gustar. Bueno, de entrada es, ¿qué es un presupuesto? Esto es lo básico. Presupuesto es dependiendo al significado que tú le des o a la definición como tal que tú le des. La que a mí me gustó y fue una definición con la que yo dije, esto es lo que yo necesito y esa definición es, el presupuesto es decirle a tu dinero a dónde ir en vez de preguntarte a fin de mes a dónde se fue. Esa para mí, esa definición fue para mí como, como que me abrió un poco más mucho más la mente porque fue la forma como yo comencé desde ahí a estructurar el presupuesto de esa forma, diciéndole al dinero a dónde ir. Entonces, ya con eso y ya partiendo de eso, ya vas teniendo una idea de qué es lo que tienes que hacer para poder tener un presupuesto exitoso. ¿Qué tienes que hacer? Saber para dónde vas, qué es lo que quieres del presupuesto. ¿Quieres pagar deudas? ¿Quieres organizarlas? ¿Quieres viajar? ¿Quieres? ¿Qué es lo que quieres? Pero antes de ponerte a hacer todas esas ideas locas que tienes en tu cabeza, ponte a poner, o sea, yo te voy a dar la meta. La meta en este momento es solamente organizar tu desorden financiero. Eso es. Y ya con eso tú vas a comenzar a decirle a tu dinero a dónde ir. Entonces, ¿qué es lo primero que tú vas a hacer? O antes de ponerte a escribir un montón de números, a escribir un montón de cosas, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a analizar dónde estás. ¿Dónde estás y cómo estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo estás haciendo las cosas ahora mismo? ¿Cómo estás haciendo tú ahora las cosas? ¿Cómo estás pagando las cosas? ¿De qué forma? ¿Qué quiere decir eso? Si tú estás utilizando tu dinero para pagar o tú estás sacando dinero para pagar el resto de cosas y después a final de mes es que comienzas a tapar huecos. Aquí en Colombia, en cuestión de teléfono, hay una cosa que se llama prepago y pospago. Entonces vamos a poner ese ejemplo. El prepago es cuando tú gastas y al final de mes te llega una factura de cuánto pagaste. Y el pospago, el prepago es cuando tú tienes un dinero, tú tienes un dinero y de ahí comienzas a sacar hasta que se te acaba el dinero. Y el pospago es cuando tú comienzas a gastar minutos y datos y a final de mes te llega una factura. ¿Tú cómo estás gastando? Porque eso influye mucho en qué es lo que tienes que hacer para organizar tus finanzas. Si tú en este momento estás, preste plata aquí, preste plata allá para pagar la luz, para pagar el mes y yo te pago todo a final de mes, entonces tú estás pagando en pospago. Y tienes que comenzar a organizarte para tener prepago. ¿Por qué? Porque es que si no, tú lo que estás haciendo es tapando huecos en vez de realmente estarle diciendo a tu dinero a dónde ir. Bien. El segundo tip o el segundo consejo o como lo quieran llamar que yo les doy es siempre hagan un presupuesto mensual, no importa el tipo de ingreso que tengan. Esa es una pregunta y una duda que me hacen todos los días, o sea, absolutamente todos los días. Vicky, ¿cómo hago un presupuesto si yo tengo un ingreso semanal? ¿Cómo hago un presupuesto si a mí me pagan mensual? ¿Cómo hago un presupuesto si a mí me pagan quincenal? Es el mismo presupuesto. Es exactamente el mismo presupuesto hacia usted le paguen mes a mes, hacia usted le paguen cada 15 días. ¿Por qué yo recomiendo hacer un presupuesto mensual? Porque la mayoría de los pagos se hacen mensuales. Si tienes una deuda de tarjeta de crédito, esa deuda de tarjeta de crédito a usted le llega una factura mensual. El recibo de la luz a usted le llega una factura mensual. El arriendo a usted le llega una factura mensual, sin importar la forma como tengas el ingreso.
Entonces es mejor que tú tengas claro cuáles van a ser en total tus ingresos mensuales, así ya tú tienes claro a dónde vas a destinar el dinero. Entonces, después, ¿qué vas a hacer? Usted va a tomar cuáles son sus ingresos. Y aquí es donde comienza lo bueno, aquí sí es la parte de cómo hacer un presupuesto. Vas a tomar tus ingresos y sí, la cosa varía dependiendo al tipo de ingreso que tengas, pero eso ya después de que ya tú miraste y tú dijiste, bueno, sí, voy a hacer mi presupuesto mensual. Ahora, ¿cuáles son mis ingresos? ¿Cómo son mis ingresos? Si tienes ingresos fijos, pues la cosa es fácil porque tienes ingresos fijos, ya tú sabes exactamente cuánto dinero te entra en el mes, si lo vas a hacer una sola vez y sobre todo si te pagan mensual. Las personas que le pagan mensual una sola vez un ingreso fijo, eso para mí es la situación ideal. Es la situación ideal porque ya tú tienes claro cuánto vas a recibir y punto. Entonces, solamente con esos que reciben un solo pago una vez al mes y es fijo, solamente ten en cuenta que esto sí lo he visto, que realmente tú estés recibiendo lo que tú crees que estás recibiendo. Me explico. Nosotros tenemos claro y tú tuviste un trabajo y a ti te dijeron que te pagaban 2 millones de pesos. En tu trabajo te pagan 2 millones de pesos según tú. Pero tú no tuviste en cuenta que te hacían descuentos. Que te hacían descuentos, que ya sea por el seguro no sé qué, que ya sea lo de ley y absolutamente todo. Y tú estás creyendo que a ti te llegan los 2 millones de pesos completos. Y tú comienzas a hacer tu presupuesto con los 2 millones de pesos completos. ¿Qué va a pasar? Que el presupuesto no te va a alcanzar porque tú tuviste de base esos 2 millones de pesos que nunca llegaron. Que no llegaron completos. ¿Por qué? Porque te hacen diferentes descuentos. Esto, aunque a muchas personas les parezca loco, hay gente que realmente no sabe cuánto dinero le ingresa. O si le hacen los descuentos o a veces dicen, no, tú sí recibes este dinero, pero a ti te toca pagar tu salud, a ti te toca pagar tu pensión, a ti te toca pagar tus cosas y esos descuentos de ley los tienes que agregar a tu presupuesto. Si por alguna razón ganas, si ganas por comisiones, si tienes un ingreso fijo y ganas por comisiones, lo ideal, o sea, la situación ideal sería que tú solamente utilizaras la parte fija, esos ingresos fijos que tienes y dejaras las comisiones aparte. Pero bueno, digamos que sí, tú en este momento no te da para no usar las comisiones porque si no, no llegas a fin de mes. ¿Qué vas a hacer? Vas a sacar un promedio de las comisiones. Puedes hacer eso, o sacas un promedio de las comisiones que recibes o solamente vas a poner las comisiones las poquitas comisiones que has ganado. Y bajo ese presupuesto y bajo esa cantidad de ingresos es que tú vas a comenzar a hacer tu presupuesto. ¿Por qué? Porque nos parece muy chévere, muy espectacular que nosotros, si tenemos ingresos, diferentes tipos de ingresos, ingresos variables, esos serían ingresos variables, ponemos el presupuesto y como ingreso cuando nos fue supremamente bien. O sea, el mes donde yo más vendí, ese es mi presupuesto y eso es falso. Es un ingreso completamente falso. ¿Por qué? Porque no es lo que ganas todos los meses. Así que si ganas por comisiones o tienes ingresos variables, lo que vas a hacer es hacer un promedio de los últimos 6 meses de cuánto has ganado o poner de ingreso lo mínimo que has ganado en esos 6 meses. Si tienes ingresos fijos, pero estos son semanales o quincenales, lo que vas a hacer es poner esos 2 o esos 4 ingresos que tú tengas en el mes. Y eso te va a dar el total para que tú tengas ese ingreso de tu presupuesto. Si ver esto del tema del ingreso, tiene su ciencia, tiene su cosa, pero con todos los ingresos se puede hacer un presupuesto. Listo. Después de que ya tú tienes tu ingreso, ¿qué vas a hacer? A enlistar tus gastos. Oigan, estoy viendo que me están escribiendo preguntas, no las estoy leyendo todavía porque si no, no acabo. Entonces, a lo último, respondo todas las preguntas. ¿Bien? Eso debí decirlo al principio, para no interrumpir. Pero bueno, viene ahora que vas a hacer lo que se les complica a la mayoría, que es hacer tu listado de gastos. Y esto de hacer tu listado de gastos también tiene su truco, también tiene su cosa. Para mí,
yo recomiendo hacer mucho el listado de gastos por categorías. ¿Por qué? Porque es más fácil que tú veas diferentes listicas, así diferentes listicas, y te acuerdes en qué va en cada una de las listicas que una sola grande. Entonces, ¿cuáles son las categorías que puedes tener? Las que tú quieras, en realidad. Entonces, la de la vivienda puede ser uno. Entonces, ¿qué incluye los gastos de la vivienda? Que el arriendo o el pago de la hipoteca, que los servicios públicos. Entonces tú ahí puedes separar si lo quieres poner cada uno de los servicios cuánto pagas, o quieres hacer un redondeo así en general, que yo te recomiendo que trates de desglosar los gastos en este punto lo más que puedas. O sea, no pongas servicios públicos tanto, sino servicios públicos, eso incluye la luz, el agua, el gas. Puedes poner gastos personales, lo que tú te gastas pagando el celular, por ejemplo. En el caso de la comida, cuánto te gastas más o menos en verduras, cuánto te gastas en carne, o si quieres poner todos los comestibles juntos y todo lo de aseo, que esa es otra que puedes aplicar en este caso como para que no te enredes. Todo lo que es comestible, cuánto me gasto, y todo lo que es aseo, cuánto me gasto. En transporte yo me gasto en buses tanto porque voy a la oficina. O si no, es que yo le pago una mensualidad a un compañero de trabajo para que me lleve y me traiga de trabajo. O pago taxi todos los días. Eso también lo anotas. Si tienes hijos, los gastos de tus hijos. ¿Cuánto? ¿Qué incluye los gastos de tus hijos? Que el colegio, que si le pagas que la clase de guitarra, que si le pagas patinaje, que si tiene gastos mensuales fijos. Todo eso lo anotas. Y obviamente tienes que incluir diversión, tienes que incluir las deudas y tienes que incluir cualquier mensualidad que tengas. Lo puedes poner en otros, que el gimnasio, que el Netflix, que el Disney Plus, que estoy pagando la revista Semana, que estoy pagando la mensualidad de no sé qué, que estoy pagando el casillero en Estados Unidos. O sea, todo eso lo anotas en otros. Y así, con cada uno de esos vas anotando los gastos. Luego, cuando ya tú tengas eso, puedes hacer esto. Esto lo puedes hacer o puedes no hacerlo. Eso sí lo dejo a tu libre decisión. Yo prefiero hacerlo porque me da perspectiva de las cosas. Los divido en esenciales y no esenciales. Así ya yo tengo claro cuánto es lo mínimo que yo tengo que tener para cubrir mis gastos básicos, así el mundo se caiga. Entonces eso es algo que yo hago, que les recomiendo hacerlo, pero que con su listado de gastos está bien. Listo. Entonces, una de las cosas, porque aquí la puse mal, bueno, no la puse mal, que tienes que tener en cuenta en el momento de tú ver cómo estás haciendo el análisis, es cómo tú estás haciendo el pago. Esto es algo que también estoy viendo. Por ejemplo, la idea es que los gastos de junio, o sea, si a ti te pagan en junio, ese pago de junio es para cubrir los gastos de julio. Lo que a ti te paguen en julio es para cubrir los gastos de agosto. Y así sucesivamente. Eso quería algo, lo había notado aquí, pero no lo había dicho. Bueno, cuando ya con eso, con ese listado de ingresos y con este listado de gastos, ya tú tienes un presupuesto. Ya con eso, ya tú sabes cuánto te vas a gastar en cada una de las categorías. Porque tú cuando hagas esa suma de todos esos gastos y se la restes a tus ingresos, ahí te va a dar un número. ¿Cuál es ese número? Yo no sé. No sé cuál es ese número. Puede ser un seno, puede ser un número positivo o un número negativo. Si es un número negativo, es que mi amor, definitivamente estamos gastando más de lo que ganamos, y ahí es cuando más todavía hay que comenzar a hacer cambios, o sea, cambios más urgentes. Y ahí comienzas a mirar cuáles son los gastos que estás haciendo de más, si estás pagando demasiado en Netflix, si estás pagando demasiado, si tienes Netflix, tienes HBO, tienes Disney, tienes de todo, y ahí comienzas a ir reduciendo gastos para poder llegar a negativo. Sí, definitivamente tú dices, no, es que definitivamente ya reduje todo, entonces tienes que comenzar a mirar si de pronto te va a tocar extender un poco más los plazos de tus deudas para poder nivelarte. La idea es que llegues a cero. Y si por alguna razón tu número es positivo, es porque está bien, estás ganando, bueno, estás gastando menos de lo que ganas, y eso es algo bueno. Pero que sea bueno no quiere decir que tengas tus finanzas en orden, porque de pronto estás haciendo lo que te decía en pospago y lo que tienes es un desorden y te toca hacer como un reset
para poder estar un poquito más tranquila financieramente. Una de las cosas que yo les quiero decir en este punto, o sea, si usted es la primera vez que hace un presupuesto o quieres intentar y usted se va a poner así seriamente a hacer un presupuesto, es olvídate de hacer cualquier otra cosa. ¿Por qué les digo esto? Porque es que quieren aquí, quiero organizar mis finanzas, quiero viajar a Disney, quiero pagar mis deudas, quiero ahorrar para una casa, quiero estudiar, quiero emprender, quiero comprar una moto, quiero pagar la universidad a mis hijos y todavía ni siquiera saben cuánto se gastan en la casa. Entonces hay que enfocarse, tenemos que enfocarnos y hacer una sola cosa a la vez. Por lo menos cuando tú inicias, si tú dices, mira, sabes que ya hoy no puedo más, yo necesito organizar mis finanzas, necesito organizarlas ya, por lo menos por los primeros 6 meses, tú no vas a pensar en más nada si no es organizar tu presupuesto y dominarlo así de con un látigo y todo, que ese presupuesto ya tú te lo sepas hasta con los ojos cerrados, que ya tú veas tu presupuesto y ya comiences tú a mover números para poder ir cumpliendo tus metas a futuro. No, ya yo puedo mover aquí y si muevo aquí me queda un poquito de plata acá y con eso puedo lograr otra cosa. Pero por lo menos los primeros 6 meses no pienses en otra cosa. Si tienes deudas, quieres saldar tus deudas, pero ¿qué va primero? Primero organizas tus finanzas, te nivelas, conoces tu presupuesto y luego comienzas un plan de pago de deudas. Porque todo junto, mi amor, no se puede. Me lamento mucho decirte, pero no se puede. Otra cosa que también les recomiendo mucho es que mantengan su presupuesto básico. Mantengan lo básico. Yo no les recomiendo mucho estar experimentando con todos los tipos de presupuesto que existen. Miren, hay diferentes y hasta yo misma al principio yo las mandaba, el término. Yo les decía, investiguen todos los tipos de presupuesto, todos los no sé qué, y en realidad no es necesario. Inicien con un presupuesto básico, inicien con el presupuesto de ingresos menos gastos igual 0 o igual lo que sea. Con ese presupuesto, con sus gastos enlistados. No se pongan a andar inventando que el presupuesto por porcentaje, que el método de los 6 jarrones, que el método no sé qué, porque son métodos que no... Es que no quiero decirlo así con tanta propiedad, pero lo puedo decir con propiedad porque yo lo experimenté. Son métodos que para mí no están pensados para personas que ya tienen problemas financieros y los quieren arreglar, sino para personas que ya tienen sus finanzas organizadas y quieren tener un método de presupuesto un poco de pronto más sencillo o que abarque más cosas. Pero realmente que el 50-30-20, que el 20-80, que el de los 6 jarrones, todos esos métodos por porcentaje hay que agarrarlos con pinzas porque cuando tú tienes problemas con tus finanzas, realmente tú tienes el 50% para tus necesidades. No, tus básicos se pueden llevar hasta el 70, hasta el 80 y el 90% de tu ingreso. Entonces no están pensados para organizar finanzas. Así que quédense con el básico, usted lo prueba. 6 mesecitos, 6 mesecitos tú dices, no, es que esto de andar enlistando los gastos no es lo mío. Voy a probar con porcentajes, tú comienzas a experimentar los diferentes tipos de presupuesto que hay, pero ya con una base de ya que hay algo que ya tú tienes organizado. Así ya tú sabes realmente cuáles son tus gastos y ya sabes qué vas a ingresar en cada uno de los porcentajes. Siguiente consejo o tip. Este primer presupuesto, y aquí escúchenme bien, porque esto lo he visto, porque yo las veo porque ustedes me cuentan. Este primer presupuesto, este presupuesto que van a hacer, no es con los gastos que ustedes quieren tener. Es con los gastos reales, con lo que ustedes están gastando en este momento. Porque tú lo que vas a hacer con este primer presupuesto, con esta primera etapa, es conocer realmente cómo estás. Entonces, si tú te estás gastando 100 en mercado, no te vas a poner a inventar de que no, que yo me gasto 70, que yo me gasto 50. No te vas a poner a inventar eso, mi cielo. No, tú vas a poner lo que tú te estás gastando en este momento. Es supremamente importante. Aquí el siguiente punto, y lo voy a decir aquí mismo. Tienes que ser muy honesta contigo. O sea, tú no puedes empezar
este primer presupuesto diciéndote mentiras. Aquí vienen diferentes puntos, pero todos estos diferentes puntos van hacia lo mismo. Cuando tú comienzas a hacer un presupuesto, tú lo estás comenzando por una razón. Quieres comenzar a organizar tus finanzas por una razón, ya sea porque ya no puedes más, ya sea porque estás endeudada hasta los aretes los debes, ya sea porque quieres lograr sueños, ya sea porque quieres emprender, ya sea por lo que sea. Tú tienes una razón muy interna de por qué lo quieres hacer. ¿Por qué iniciarías el presupuesto diciéndote mentiras? Cuando es tu presupuesto, tu dinero y la única perjudicada si eso no sale bien eres tú. ¿Por qué lo harías? Y sí, nos decimos mentiras al inicio. Nos decimos mentiras y poco a poco tienes que ir trabajando tu mentalidad, porque aquí tenía anotado, trabaja tu mentalidad en el proceso para dejar de decirnos mentiras. Llegamos con una actitud a hacer un presupuesto de yo no gasto nada más allá de lo necesario. Yo solo gasto lo necesario. Pero con una bolsa de ropa en el piso ahí al lado del pie. Pero tú solamente gastas lo necesario. Pero tienes la tarjeta llena de un montón de cosas que te compraste. Pero tú solamente gastas lo necesario. Pero sales 4 veces a la semana a comer fuera, pero tú solamente gastas lo necesario. No vayan con esa actitud de yo solamente gasto lo necesario, lo básico, yo solamente vivo a pan y agua y yo no salgo, yo no miro a la ventana y yo ni siquiera veo Instagram ni nada porque yo nunca me antojo de nada. Eso es mentira. Eso es mentira, porque si tú vivieras solamente con los básicos, no gastaras más de lo que ganas y no estuvieras metida en problemas financieros. Sencillo, que hay casos de casos, pero la mayoría no es así. Entonces, ser muy honesta contigo creo que es parte de la clave de iniciar este proceso. El resto son números, son sumas y restas. Pero si tú no vas con esa actitud de con el dolor de mi alma, es verdad, gasto demasiado en esto y eso duele. Duele y yo se los digo, eso duele en el fondo del corazón, admitir que estamos haciendo o que tenemos años haciendo las cosas mal. Duele admitir que gastamos demasiado en algo que nos encanta porque para nosotros no es demasiado, pero tienes que salir de eso y ver las cosas objetivamente. Salirte de tu cuerpo y mirar desde arriba y decir, es verdad, vas mal. Iba a decir una grosería. La estás embarrando, llevas embarrándola un montón de tiempo y ya es hora de que te pongas los pantalones. Y eso es un proceso de que te vas a ir conociendo, vas a ir mirando, pero yo porque si miras que gastas demasiado en ropa, yo porque gasto demasiado en ropa. Y ahí pueden llegar diferentes conclusiones. No, es que yo gasto mucho en ropa porque soy una persona que hace visitas a empresas todos los días y entonces tengo que ir muy bien vestida porque no sé qué. Perfecto, puede justificarse la ropa dentro de cierta medida. Pero, por ejemplo, en mi caso, si yo gastara muchísimo en ropa no tiene muchísimo sentido porque yo soy ama de casa, vivo en mi casa, no necesito mucha ropa para salir. No necesito mucha ropa. Entonces ahí cada uno va sacando sus propias conclusiones. ¿Por qué estoy gastando tanto en maquillaje? ¿Por qué estoy gastando tanto en comida? ¿Por qué estoy gastando tanto en esto? Entonces si tú definitivamente haces tu presupuesto y tú ves que definitivamente no te alcanza ese primer mes, entonces tienes que comenzar a revisar qué es lo que está pasando y qué no estás diciéndote en ese presupuesto. Porque ese primer presupuesto va a ser mentira. Ya te vi diciéndote mentiras, así que te lo adelanto. Ese primer presupuesto va a ser mentira. Y después de que tú oigas la repetición de este en vivo, tú vas a decir, es verdad, me dije mentiras en esto, voy a corregir. O simple y llanamente habías sacado mal tus cálculos, creías que gastabas menos y realmente gastas más y ahí poco a poco vas corrigiendo. No intenten, este es otro punto, no intenten que su presupuesto sea perfecto a la primera, porque no va a haber forma. No va a haber manera de que sea perfecto a la primera, porque ustedes no van a saber qué hacer, no saben exactamente los gastos, puede que ustedes todavía estén en actitud de solo gasto lo necesario y solo ponen arriendo, comida y servicios en el presupuesto porque ustedes no gastan más nada, puede ser porque no conocen bien sus números, puede ser porque todavía no conocen sus hábitos de gasto. Saber
cuáles son sus hábitos de gasto. Es supremamente importante. Es supremamente importante porque con los hábitos de gasto tú conoces por qué compras lo que compras y con la frecuencia de la que compras. Entonces ya tú se lo conoces. Si sabes que tú te deprimes y te vas a comprar, entonces ¿qué tienes que hacer? Así sucesivamente te vas conociendo. Esto aquí que decía, trabaja tu mentalidad en el proceso, no es solamente trabajar tu mentalidad, sino también aprender a conocerte. Este proceso de mejorar tus finanzas te da muchísimo pie para conocerte como persona, para crecer como persona en diferentes ámbitos, de diferentes maneras, ser más empática, ser compasiva contigo misma, pero al mismo tiempo ser dura contigo y saber que esa dureza y eso no lo vas a comprar ahora porque no lo vas a comprar ahora es porque hay algo beneficioso en el futuro. O sea, tratarte duro pero con amor. Aprendes a tratarte duro con amor y no con culpa y no con reproche. Entonces tengan en cuenta esas cosas. Es una combinación, no solamente de números, sino también de actitud, también de mentalidad, también de crecimiento, de desarrollo personal. Y son muchas cosas juntas, pero todas esas cosas juntas se van a ir complementando poco a poco. ¿Qué es lo principal que tienes que tener en todo este proceso? Paciencia. Muchísima paciencia y compasión contigo mismo. Pero sobre todo paciencia. Mucha paciencia, porque no es algo que se arregla de la noche a la mañana, no es algo que vas a aprender de la noche a la mañana, pero eventualmente lo vas a hacer y vas a estar en un año muchísimo mejor de lo que estás ahora en este momento si empiezas hoy, si empiezas ya. Deja de investigar, deja de estar averiguando y comienza a hacer tu presupuesto en este instante. Se acaba el envío, usted inicia a hacer su presupuesto. ¿Me entendió? Voy a contestar preguntas. De todo aprendemos, Vicky. Yo llevo mucho tiempo siguiéndote, pero no me importa ver las cosas repetidas porque siempre se aprende algo nuevo. Eso es verdad. Yadira. Saludos, Vicky, aquí presente. Acá cobro por semana y un extra una vez al mes. Pero es hora que no puedo lograr que ese presupuesto siempre agarro de algún lugar para cubrir otro gasto. Eso generalmente pasa cuando no estás teniendo presupuestos realistas. O si definitivamente tú sí estás gastando más de lo que ganas y no lo estás poniendo. Pero no creo, porque dices que estás agarrando de otro lado. Ese otro lado es otra categoría. O sea, no es que tú estás pagando con tarjeta de crédito, sino que estás tomando otra categoría y estás cubriendo lo de una categoría. Si estás tomando dinero de una para poner en otra y así sucesivamente, lo que estás haciendo es que estás distribuyendo mal el dinero. En unas categorías crees que gastas menos y en otras crees que gastas más. Entonces tienes que ir equilibrando e ir mirando el porqué. Si el tema es, por ejemplo, la comida, si en la comida tú habías presupuestado 100 y siempre gastas 150, siempre gastas 150, es porque realmente te estás gastando 150. Y si quieres bajarlo a 100, es una estrategia que tienes que armar para bajarlo a 100. No es solamente voy a poner 100 aquí y listo. Y no cambias nada afuera. No, tiene que ser uno a uno. Entonces tienes que mirar cada uno de tus gastos. ¿Cuál es la categoría en la que siempre me falta? Listo, es esta categoría. ¿Por qué siempre me falta en esa categoría? No sé por qué no tuve en cuenta esto, porque no tuve en cuenta lo otro. El mes siguiente es la misma categoría a la que siempre me hace falta. No, es otra categoría. ¿Y esta por qué me faltó? Por esto, por esto y por esto. El siguiente mes no es la misma que el primer mes. Y así tú vas viendo patrones y puedes ir organizando el dinero y distribuyéndolo de mejor manera. Julie. Hola, Vicky. Hola, Julie. Que me pasa como a ti, Yadira. Eso, o sea, cuando pasan ese tipo de cosas es porque no están haciendo, no están poniendo lo que se gastan, sino lo que se quieren gastar. Y a veces, por ejemplo, en diversión tendemos a sobreestimar y en comida tendemos a subestimar. Eso es algo que hacemos naturalmente. Porque no sé. Quisiera tener una explicación, pero no. Normalmente hacemos eso, no sé por qué queremos creer que gastamos menos en realidad, pero poco a poco te das cuenta de eso. El ejercicio que no falta para eso es el rastreo de gastos.
El rastreo de gastos es otro tema y también es otra cosa a la que acostumbrarse, pero es excelente. Ya así tú sabes a ciencia cierta el por qué siempre estás gastando más en la misma categoría. Hola Vicky, no tengo un sueldo fijo, ya que dependo de las ventas que hago y ya que soy revendedora y aún sigo en números rojos. Mira, lo que pasa es que es complicado si sigues en números rojos y no tienes ingresos fijos. Porque mira, obviamente si no tienes ingresos fijos, sino que depende de tus ventas, tienes que hacer el presupuesto basándote en la menor cantidad. Y en los números rojos, si tú estás viendo números rojos, mira en qué van los números rojos. Si los números rojos es porque estás pagando mucho en deudas, porque tienes muchos gastos fijos. Y si tienes muchos gastos fijos, ¿cómo puedes disminuir esos gastos fijos? Ya si vas mirando el por qué, por lo menos cuando nosotros estábamos en números rojos, era porque debíamos demasiado, o sea, pagábamos demasiado en cuotas mínimas. Entonces, ¿cuál era la solución? Eliminar la deuda, pero no es una cosa así que se puede hacer rápido. Entonces es ir creando estrategias, pero no te puedo decir haz esto puntualmente porque no sé cómo, o sea, no sé cómo es tu caso. Pero lo que puedes ir mirando es ir viendo si tienes demasiados gastos fijos, cuáles son los gastos cuáles son esos gastos fijos que puedes disminuir hasta que te niveles. Y el presupuesto no tienes que hacerlo basándote en lo que gastaste ese mes, sino presupuestar siempre con la misma cantidad. Y si te sobra dinero, ahorrarlo por si el mes siguiente te falta. Ese sería como el ideal. Totalmente de acuerdo, puedes hacer el método de los 6 sobres después de casi 8 meses hacer tu presupuesto. Sí, exacto, después de casi 8 meses y eso, por lo menos yo todavía no lo puedo hacer. Con los ingresos que tenemos ahora todavía no lo puedo hacer. No lo puedo hacer. ¿Qué hice? Que es el dinero extra que nos queda, el dinero extra, ese sí, o el que yo gano, mejor. El dinero que yo gane, ese sí lo divido en los 6 jarrones. El que yo gane. Pero con el que vivimos en la casa, no, porque no nos da. ¿Y por qué lo hacemos así? Porque ese fue el trato. Ese fue el acuerdo que hice con mi bello esposo. A mí me frustra querer hacer mi presupuesto con porcentajes, pues no me daban hasta que descubrí el base cero, que era el mismo dinero pero repartido así, sentía que sí me ajustaba, todo psicológico. Sí, es que también, es que esos métodos porcentuales, confesiones, yo los detesto. Los métodos porcentuales no me gustan, o sea, no me gustan. Los que son así 50, 30, 20, o el 80, 20, o el 70, 30, a mí esos métodos no me gustan. El de los 6 jarrones sí me gustan porque es que abarca un poco más, pero realmente el método de los 6 jarrones no es tanto por porcentaje, sino que necesidad del 50% en tu ingreso y ahí incluye todo y el resto se divide. Ese no me disgusta, ese sí me gusta, pero es que el resto de los porcentajes no me gustan. Llevo más de un año presupuestando, pero siempre es bueno refrescarnos de las reglas de todo eso. Pues sí. En Instagram, ¿tienen alguna pregunta? Aquí alguien había preguntado algo, solamente que creo. No lo sé, no me acuerdo. Que siempre encuentro detalles nuevos para probar. Sí, siempre hay detalles nuevos para probar. Y lo que también yo les digo mucho, más que todo que se llenen de información, es que se llenen de hacer. O sea, comiencen a hacer, comiencen a probar, comiencen a cambiar números. Un mes comienza a cambiar todas las cantidades de tu presupuesto, por ejemplo, si lo quieres bajar. ¿Para qué? Para que vayan probando y se vayan tentando y se vayan retando ustedes mismas. Por ejemplo, la persona que está en números rojos, esa persona en números rojos te toca ir probando presupuestos de diferentes formas. Te toca definitivamente tener un estricto control de gastos. Entonces, ¿cómo tienes un estricto control de gastos? El aliado número 1 del presupuesto es el rastreador de gastos. Yo cuántas veces digo rastreador de gastos en este canal, creo que lo digo más veces que presupuesto, pero es que estoy casi segura que el rastreo de gastos fue lo que realmente me ayudó a mí como a terminar de cerrar mi presupuesto, a terminarlo de realmente cuadrar para yo poder saber en qué estaba gastando de más. Y así fue como nosotros nos dimos cuenta que estaba gastando de más en mercado.
estábamos gastando demasiado en mercado y nosotros, claro, pero si uno come, eso es lo que uno tiene que gastarse porque uno come. Y cuando yo comencé a mirar realmente lo que comprábamos y a rastrear los gastos de lo que comprábamos, me di cuenta que comprábamos mucho de cosas que en pan. Gastaba mucho en pan. En pan, en eso era, en pan. En pan y carnes frías, eran nuestros dos talones de Aquiles. No, que yo no como carnes frías, que entonces es otra cosa. No tiene que ser precisamente carne fría. Entonces, el rastreador de gastos, si ustedes tienen un presupuesto ajustado o están en números rojos, es clave. Si ustedes están en positivo y no tienen ningún problema con el ingreso como tal, sino con el orden, es otra cosa. Pero si el presupuesto es estricto y estar en números rojos, el rastreo de gastos, mi amor, te va a ayudar mucho. Muchísimo. Hola, yo sí empecé el método de los 100 ¿Ah? Marcela 7218, no entendí. Yo sí empecé el método de los 100 sobres. El método de los 100, no hay método de los 100 sobres. Eso es un reto de ahorro. Bueno, igual no entendí la pregunta. Vuélveme a hacer la pregunta para podértela responder. Total, peso a peso.com. Total, yo hacía el presupuesto y no hacía rastreo de gastos y desde que lo comencé a hacer noté la diferencia. Ahora sí hago presupuesto más consciente. Eso, esa es la clave. El rastreo de gastos hace tu presupuesto consciente. Eso, diste en el punto. Hace tu presupuesto consciente porque es realmente lo que hace que tu presupuesto sea personalizado porque están tus gastos ahí plasmados en el presupuesto. Esa era la palabra, consciente. Muchas gracias. Esa era la palabra. Y sí se nota la diferencia. Se nota mucho la diferencia, solo que el rastreo de gastos es un tema aparte. Es un tema aparte, es una disciplina aparte, es algo que tú tienes que hacer demasiado consciente y con la convicción y con la convicción, porque si no, no vas a poder. No vas a poder porque es complicado. He tenido que prohibirme algunos gastos y gustos como comprar ropa y otras cosas hasta que me mejore financieramente. Gustos como comprar ropa burundanga u otras cosas. Me imagino así que como bobada. Hasta que me mejores financieramente. Si eso te funciona, está bien. Si eso te funciona, está bien. Pero por ejemplo, si no estás en negativo y tienes ciertos gustos y ciertos gastos, lo que puedes hacer es moderarte, pero no prohibirte. Porque eso lo que va a causar es que te entre más ansiedad en tu presupuesto y creas inconscientemente que el presupuesto es una tortura. El presupuesto no es una tortura, el presupuesto no es para prohibirte cosas, el presupuesto es realmente para hacerte más libre eventualmente y que puedas gastar en lo que te gusta siendo consciente y sabiendo que todos tus gastos están cubiertos y por eso puedes gastar tranquilamente en eso que te gusta. Entonces, si de ingresos estás bien, lo que haces es que si antes te gastabas 100 en esa ropa y en eso no sé qué, ponte 50. Pero no te los prives así de raíz, a menos que sea una persona que eso te funcione. También tener en cuenta eso, porque si eso te funciona, dale. Te apoyo. Pero hay personas a las que no nos funciona esa prohibición. Por eso es que en el caso de los gastos hormiga, yo no creo en eliminar los gastos hormiga. No creo. O sea, para mí eso no es viable, eliminar los gastos hormiga, sino que los gastos hormiga lo que se hacen es, se identifican, se presupuestan y se hacen. Porque que te tomes el pancito y que el café en la mañana, si te lo dejas de tomar, eso no te va a hacer millonario. Y lo único que vas a hacer es martirizarte la vida. Pero el tema de prohibirte me parece como fuerte. Así que mejor contrólalo, presupuéstalo y así tú sabes que tus necesidades están cubiertas y tus gustos también. Sí, hay que restringirnos muchas cosas. Yo también me restringí muchas cosas, pero también es un balance, porque la vida también es una sola. Y entonces, y se vive hoy.
y se vive hoy. Ese balance, a veces yo eso no lo digo porque la gente lo malinterpreta y entonces vamos a estar como locos. No. Hay que pensar en nuestro yo de viejitos y disfrutar nuestro yo de ahora. Es un balance. Pero no creo en eso de andar prohibiéndose cosas. No está en mi filosofía financiera. Que muchas gracias. Muchas gracias, Jennifer, por estar y participar. Y por conectarte aquí en vivo. Definitivamente este horario me gusta más que el otro. Hace un año que te sigo y empecé con mi presupuesto. A día de hoy, hacer un presupuesto es una de mis actividades favoritas y hacerlo me ayuda a sentirme tranquila a lo largo del mes. Steph, Choca 5. Eres de las mías. Yo también disfruto hacer presupuestos. Después de que les tenía miedo y no sé qué, yo disfruto hacer un presupuesto, me encanta mover los números. Y cuando tengo metas así como fijas, por ejemplo, como cuando teníamos la meta de querernos ir para Disney sin deuda, que lo logramos, para quienes no sepan, eso lo logramos, nos fuimos a Disney, pagamos todo al contado, sí, el contado, no tuvimos ninguna deuda. Cuando tengo alguna meta así fija, se me hace más divertido todavía. Es un gusto adquirido. Es un gusto adquirido. Entonces cuando tengo esas metas así como pesadas, porque esa meta yo les digo que fue una cosa. Pero lo logramos y da muchísima satisfacción y se me vuelve así como un reto, como un jueguito, como el Candy Crush que tienes que subir niveles. Bueno, así se me vuelve. Así. Se me vuelve, en realidad. Steph, eres de las mías. Nos gusta hacer presupuestos. ¿Y tienen más preguntas? O ya no tienen más preguntas. Si no tienen más preguntas, dejamos hasta aquí. ¿Alguna cosa más que quieran que les ayude? Tengo que hacer quisiera hacer un en vivo. Creo que vamos a ver si a mitad de mes o a final de mes de solamente preguntas y respuestas. Esos en vivo son buenos. Lo que quise decir es que no soy buena para ahorrar y quisiera hacer métodos como esos y no lo logro. Ah, Marcela. Marcela, lo que pasa es que iniciaste con uno pesado. Iniciaste con uno pesado, que es el de los 100 sobres. No lo recomiendo para empezar. Empieza con retos más cortos, empieza con retos más manejables porque de los 100 sobres es muy pesado. Te invito, yo no les he dicho, anuncios parroquiales. En julio inicia el reto de ahorro para Navidad. En el grupo que tenemos de retos de ahorro, vamos a iniciar ya el reto de los 3 cerditos que hicimos hasta junio. Ya se acabó. O sea, ya se acabó, no porque se acabó la gente y se fue, sino porque ya muchas ya lo terminaron. Terminaba ahorita en junio, entonces en julio vamos a empezar el de Navidad. Si quieren hacer el reto con nosotras de Navidad, bienvenidas sean. En Instagram, en la bio, está el link hacia el grupo de Telegram de los retos, que si quieres, Marcela, te puedes unir a él porque ya hacemos retos un poco más pequeños y más manejables. Y en YouTube lo dejo en la cajita de descripción de reto de ahorros por si quieren estar en el reto de Navidad. Estoy haciendo el presupuesto de julio y me he dado cuenta que separando el dinero para los huevos, carnes, verduras me viene mucho mejor que tenerlo todo por separado y ser más confiable. Los huevitos Enar. Aquí están los huevitos, las carnes, aseo. A mí también me parece así. Se me hace muchísimo más práctico. Muchísimo más práctico. Y que por eso me gusta tu canal. Esa filosofía nos encanta a mí y a mi familia. Muchas gracias. Sí, entra Marcela. Lo que pasa es que yo entiendo que quieran hacer retos de ahorro, pero inicien con retos de ahorro pequeños. Ahorra primero para algo pequeño. ¿Te gustó una blusa? Ahorra. Haz un reto de ahorro para una blusa. Si necesitas así hacer algún tipo de ayuda visual para los retos de ahorro, puedes entrar a mi página vickybuca.com/recursos gratis o recursos, no sé, ahí hay un botón que dice recursos gratis y ahí tienes diferentes retos de ahorro que puedes utilizar para algo pequeño y de ahí vas poco a poco.
No recomiendo a nadie que inicie con retos de ahorro tan grandes porque son desgastantes, necesitas demasiado dinero y si lo que quieres es generar el hábito, con poco está bien. Listo. Ahora sí. Ya les di los anuncios parroquiales. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por estar aquí en este en vivo. Me encanta este horario. Me encanta que la gente participa, que la gente hable y se conecta. Me fascina. Las veo el siguiente viernes. El siguiente viernes con otro en vivo. Pronto haré el de preguntas y respuestas porque creo que ya hace falta para preguntas, para que cada uno me haga su pregunta como más puntual y poderla así responder o su duda. Y nos vemos el próximo viernes a las 2 de la tarde. Hola Colombia. Hola Colombia. Hola Colombia. Hola Colombia. Les mando un beso gigante. Muchísimas gracias. Las quiero mucho con todo mi corazón. Y nos vemos el próximo viernes. Bye.